comenzamos entonces la clase del día de hoy, clase número 3, ¿sí? Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo era su nombre? Que no lo veo. Su nombre. Gastón, Gastón, ahí está. Bienvenido a una nueva clase, Gastón, muy bien por acompañarme. Vamos a ir viendo lo que vimos la clase pasada, ¿se recuerda? perdón, se me entrecortó, no sé qué Sí, decirlo. sí recuerda lo que vimos la clase pasada. Sí, habíamos visto Geriundo Gerundio, así, y... gerundio. ¿Cómo? Gerundio. Exacto. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Recuerda? Y el pasado del verbo to be, Perfecto, muy pero muy bien. El pasado del verbo to be, ¿cuál era? Ese pasado del verbo to be. eh, was y were. Muy pero muy bien. Y después dimos una estructurita, a ver si se acuerda. Una estructura que quería decir hay, una estructura en presente y otra en pasado. ¿Recuerda cuál era? Sí, el there are y there is. Muy bien, muy, pero muy bien. De Aris, ¿ve? Así le va a ir ayudando, muy bien. De Aris y de Arar, ¿qué quiere decir hay? Eso en presente. Y entonces, Gastón, ¿cómo va a ser en pasado eso? ¿Sí? Sabíamos, recién me lo dijo, que el pasado del verbo to was y were. Entonces, ¿cómo va a quedar esa estructura, cómo va a quedar para el pasado? De Aris es en De, presente y en pasado, ¿cómo sería? there was. Perfecto. There was. Excelente. Y en el plural, there. eh, there were. Excelente. Perfecto. Entonces acuérdese que eso va a ser había o hubo. Ujú. Bien. Eso va a ser la diferencia. Uno va a ser presente, hay, la otra había. Ujú. La que estábamos haciendo el pasado. Muy bien. Y lo de gerundio, ¿sí? En la próxima clase voy a traer todo como un repaso del tiempo, del tema del gerundio, del presente continuo que también está en esa unidad, en esa clase, el de Aris y el de Ar, there was y there were. Entonces todo eso lo voy a dar, ¿sí? Como repaso, para que vayamos Bien. integrando en la parte práctica. Y en el día de hoy empiezo el tiempo pasado. Ujú. Tiempo pasado. Vamos a esperar que alguien a ver si... Ah, Gastón, ¿me puedes ayudar entonces eso también para que me imagino que compartes clases con otros compañeros, además del compañero que estuvo la clase pasada con Javier? Sí, Bueno, para que vayamos, para que armes un WhatsApp solamente inglés. Entonces ahí voy, si van teniendo dudas, todo también lo vamos, además de trabajar con el campus, también vamos, además también a veces algunos informan, profesora, no voy a poder asistir a la clase, entonces así distintas formas de una comunicación extra de la que ya tenemos a través del campus, ¿sí? bien. Así que después le dejo ahí, acá también mi número, entonces vamos haciendo el grupo de WhatsApp, ¿sí? Vale. Así que perfecto. Bueno, en lo de gerundio más o menos le quedó claro, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, muy pero Sí, muy me bien. acuerdo que no siempre se usaba, o sea, no siempre usábamos el ing como verbo, sino dependía de la acción que estaba haciendo, Muy bien, sí, de la función, de dependiendo la de la función. función que tenía acá en el texto que le presente en el momento, ¿no? Cuando usted lo vea va a decir, ah, acá no está funcionando como verbo, acá no está formando parte del presente continuo o de otro tiempo que sea continuo, en inglés hay varios. El que está en esta clase uno es presente continuo. Entonces va a decir usted, no, acá está funcionando como, ¿cuáles eran las funciones? Entonces, mientras alguien ingresa, vamos practicando a ver, ¿cuáles eran las funciones? ¿Cuál, cuál de las cinco funciones se acuerda? Son cinco. Sí, verbo, Ujú. eh,
adverbio, Adverbio no. no, Eh, me acuerdo que eran cinco. sí, ya tenemos una que me dijo. Verbo. En la frase sustantiva, ¿qué podía encontrar? ¿Qué tipo de elementos, qué tipo de palabras, sí, puede formar parte de una frase sustantiva? Eso lo dieron en inglés uno. Cuando yo le dije el ejemplo la otra vez de learning, ese learning, ¿qué función tenía ahí? No, no era verbo, sino que va así de learning. ¿Qué será? ¿Qué función va a tener ahí? Como sustantivo, Gastón, como sustantivo, el Sí, aprendizaje, ¿sí? Otra función era de adjetivo, entonces va a estar modificando ese ing a un sustantivo no, de learning courses, ¿sí? ¿Qué tipo de cursos? bien, De aprendizaje. el Otra de mensaje, las funciones, objeto de la preposición. mi Es profesión. decir, que después de una preposición, el in, el on, el at, voy a tener una terminación ing. Y después de esa, que ya vamos cuatro, gerundio relativo, que ese era como el poquito más complicado. Pero esas son las cinco funciones: sustantivo, adjetivo, objeto de la preposición y gerundio relativo. Eso va a ser. Entonces vamos a empezar con lo de hoy para que lleguemos bien a tiempo, porque el otro día me paso del tiempo de la clase y están bien otra clase. Entonces, bueno, Dale. pasado simple. Ya vimos el pasado del verbo to be. Eso aparte. O sea, para que no nos hagamos así. Hagamos de cuenta que todo esto es pasado simple, ¿sí? Pero voy a tener una división. El pasado del verbo to be por un lado, que va a actuar solo, el was y el were, y por otro lado vamos a la estructura completa de todos los demás verbos que no sean was y were, pasó el verbo to be, que para ver cómo se forma en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Para que ustedes reconozcan un verbo que esté en pasado. La mayoría en el colegio, así como recién cuando estábamos hablando del gerundio, todos sabían que era ando endo. Y en el pasado, ¿te acordás algo del colegio? O algo, si tú estudiaste inglés alguna vez que dirías, ¿qué terminación todo el mundo asocia con pasado? Hay momentos que está bien y hay momentos que no, ¿sí? En el sentido, momentos no, situaciones que sí, situaciones que no. Porque todo ed no siempre es pasado, por eso aclaro, ¿no? Pero, ¿qué terminación edd? Todos me dicen, terminación de pasado. Sí, es una de las reglas, pero no todo, ¿estamos? Entonces voy a explicar. El tiempo pasado, ¿qué va a hacer? ¿Para qué lo va a necesitar? ¿Para cómo lo va a reconocer en el texto? Una acción que comenzó y terminó en el pasado. Ya se ha terminado, ¿sí? Se terminó. Eso es. Cuando ese va a ser cuando se usa. ¿Cómo se va a formar? Vamos a ver, el afirmativo, el interrogativo y el negativo. Para que cuando usted lo vea en el texto va a decir, esto está en negativo, voy a hacerlo de tal manera, es pasado, así que esto. ¿Cómo va a ser? En el afirmativo. En el afirmativo voy a ir poniendo acá, como lo estoy en el chat, unas oraciones para que te vayas dando cuenta. Pero primero lo explico y después lo voy escribiendo, entonces se concentran acá. Hay dos tipos de verbos, ¿sí? Dos tipos de verbos en el pasado. O bien los regulares o los irregulares. Regulares van a terminación ed y los irregulares la segunda columna de verbos, ¿sí? La segunda. Entonces, va a decir cómo la columna de verbo, qué está hablando, ¿sí? En inglés los verbos irregulares tienen tres columnas. La de infinitivo, la de pasado y la tercera columna se llama participio pasado. Ahora esa tercera no nos importa, me focalizo en la segunda, ¿sí? Son irregulares, quiere decir que el verbo cambia, ¿sí? O sea, si yo digo ir, el verbo ir va a ser go. El pasado cambia totalmente la palabra, va a decir Sí, went.
No hay forma. Todo el mundo me dice, profesora, pero no hay forma que yo me dé cuenta de que ese es el pasado con la práctica. Porque tampoco nos vale de nada que les diga, vayan estudiando todos los verbos. Mañana se lo olvidan. ¿Estamos? Entonces eso no lo vamos a hacer así acá. Vamos a ir practicando. Entonces, cuando usted vea una terminación ed, va a decir, ah, este verbo está en pasado. No siempre, ¿sí? O sea que ya vamos a ir explicando por qué y cuándo va a ser sí verbo en pasado y cuándo no. Entonces, sujeto más un verbo. Si es regular, es decir, que no cambia. Por ejemplo, trabajar, work. Se le agrega simplemente el ed y ya va a querer estar en pasado, ¿sí? Play, de jugar, con ed. ¿Sí? Esos generalmente son los que más ven en los que estudiaron hace poco en el secundario o que estudiaron inglés, ¿sí? Entonces, esa terminación ed me va a indicar que el verbo está en pasado. Ya voy a aclarar cuándo no. Por ahora, esa es cuando va a estar con ed y dice me va a dar alguna otra pista de que esa oración está en pasado, porque todo el mundo me dice, ¿cómo yo sé que eso es un verbo y que está en pasado? ¿Sí? Porque hay gente que me dice, yo no lo vi nunca o lo vi una sola vez, ¿cómo me voy a dar cuenta? Hay distintas formas para que ustedes vayan detectando que esa oración está en pasado. Que ahora voy a mostrar ahí unos, se llaman, ¿sí? Adverbios de tiempo pueden ser que me den idea, por ejemplo, en 1900, estamos en el 2026. Entonces, alguna expresión de tiempo que me dé a mi idea de que estamos hablando del pasado. O que diga yesterday. ¿Sabemos, Gastón, qué querrá decir yesterday? Ayer, Muy bien. Si será ayer, ya estamos pasado. en pasado. Pasado, pisado. ¿Estamos? Ahí tiene una referencia de tiempo. Entonces, terminaciones de y una referencia que diga yesterday dice, ah, esta oración acá está en pasado. Pasado simple estoy hablando, ¿no? Porque Ujú. también tenemos pasado continuo o pasado perfecto. Acá pasado simple. Si el verbo es irregular, ahora me focalizo, ¿sí? Entonces ya le dije, si tiene ed, perfecto, me está indicando y dice work, trabajar. Entonces quiere decir trabajó o funcionó, porque en el tema técnico generalmente va a decir eh, el sistema funcionó mal. El sistema, se cayó el sistema, por ejemplo. Pero en ese sentido, para que ustedes tengan idea del tiempo, me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, eso es regular. Ahora, irregular, es decir, que cambia. Cambia totalmente el verbo. Y entonces me dicen, ¿y cómo yo sé si cambia? Hay una lista de verbos, ¿sí? Entonces ahí yo les voy a mostrar para la próxima dónde se tienen que fijar. O eso si lo quieren visualizar, para que ustedes sepan qué es lo que dice columna. De lo contrario, ¿cómo vamos a practicar? Ahora voy a colgar también cuál va a ser el diccionario que vamos a utilizar. Y yo voy a ir, es más, voy a ir haciendo esa prueba ahora acá con el alumno Gastón. Gastón me voy a compartir acá en el chat. Del verbo irregular te voy a poner una oración. Entonces vos vas a buscar el verbo en el diccionario que voy a poner a continuación y a los que me van a ver la clase online, lo voy a hacer una llamada de atención, sobre todo acá en esta clase, y voy a poner el diccionario online que les recomiendo, ¿sí? Entonces, voy a poner primero para que tengas entonces Gastón y vos puedas ingresar. Entonces vamos a ver para que veas. Entonces vos ya vas ingresando y ya lo tenés. Te lo estoy escribiendo acá. A los que me están viendo lo voy a publicar, ¿sí? Entonces acá estoy compartiendo con el alumno. A ver si ya lo puse. Sí, sí, está muy bien. Bueno.
Ahí estamos, Gastón. Fíjate si puedes ingresar, Sí, eso. ¿sí? Entonces ingresa y yo te voy a poner una oración en pasado con un verbo irregular para que vos busques y de paso yo voy diciendo a la cámara, explicando acá para la clase cómo lo van a tener que buscar, ¿sí? Hay gente que va a decir, yo ya lo sé, sí, sí. Hay gente que yo le digo went y ya saben que es el pasado del verbo go, pero Ujú. la persona que no lo sabe no sabe cómo, ¿sí? Entonces Bien. voy a poner la oración. Vamos a poner Gastón, ya que estaba, lo vamos a tomar como ejemplo. Vamos a poner en el ejemplo. Entonces vamos a ir poniendo, yo voy escribiendo y ya la leo para que los alumnos me vayan siguiendo. Un ejemplo fácil, ¿no? Para que vayan prestando atención. Yo puse acá un ejemplo, pongo el nombre del alumno, Gastón, puse Gastón went to Buenos Aires, o BA también se puede decir, en inglés BA, last year, ¿sí? Vamos a ver si yo dije que era sujeto más el verbo, que podía ser o bien con ed o verbo irregular que cambiaba. Gastón, ¿cuál va a ser el verbo ahí? Según eso, aplicando los conocimientos que acabo de darlos. ¿Cuál va a ser el verbo Went. ahí? Gastón no. Went. Buenos Aires tampoco puede ser y la CIAR tampoco. ¿Cuál va a ser el verbo entonces? Por eso puse un ejemplo más bien corto y fácil para que podamos detectar cuál es el verbo que está ahí en pasado y que es irregular, es decir, que cambia totalmente. ¿Cuál puede ser, Gastón? ¿Me escuchás, Gastón? Sí. En esa oración, ¿cuál va a ser el verbo vos decís supongo o pensás mínimamente, porque no es que lo tenés que saber sí o sí, pero vos detectando ahí cuál sería de esa oración que acabo de escribir, cuál será el verbo que está en pasado? Went, que es el verbo de go, Exacto. presente. Exactamente, búscamelo por favor, para que entonces que los compañeros tuyos después sí, ya lo verificó en clase el compañero, busca así, tal cual, went en el diccionario, ¿pudiste Sí, ingresar? went. Sí, went y dice from the verbo go. Muy bien, o sea que te dice, y después seguí leyendo, ¿qué dice? Y bueno, después te dice otra forma de decirlo. Pero el significado, lo buscaste en Eh, la que sí, te go recomendé. es irse, marcharse, salir, partir. Claro, eso está en presente, lo que vos estás diciendo. Y ahora, si te decía que era el pasado, lo va a tener que pensar vos, ¿sí? O sea, lo va a tener que deducir. Si irse, ponele. ¿Cuál va a ser el pasado? O ir, por ejemplo. Yo digo, todos los días Gastón va a la universidad. Pongámosle. Eso es la rutina, todos los días va. Y pero yo digo Fue. ayer, eso, ahí está, fue. Eso es el pasado. Entonces, ¿qué va a decir esa oración, Gastón, en la que yo escribí? Que sos vos, ese alumno Gastón, está ahí como parte del ejemplo. Gastón, ¿qué va a poner? Gastón, ¿qué hizo? Gastón fue Muy bien, a Buenos Aires el año pasado. excelente. Eso, Gastón. Perfecto. Muy bien. Despacito, ¿sí ves? Pongámosle que vos no sabías when, pero que vos lo buscaste, decía eso. Pasado de go, entonces yo ya sí sé que lo que quiere decir go, o bien busco go nuevamente, y va a decir irse, alejarse. Entonces va a decir, ah, si esto es el pasado, quiere decir fue. Así. Bien. Entonces eso, muy bien. Entonces,
En el afirmativo, vuelvo a decir, estoy en el afirmativo. Va a haber dos tipos de verbo. O regular, que va a terminación ed, o irregular, que qué pasa en el irregular, Gastón. ¿Qué pasa con el verbo? Lo tengo que buscar en una tablita. Exactamente. O bien así acá como acabas de buscarlo vos, ¿sí? Bien. Lo más fácil es esto. Entonces buscamos y va a decir así. Entonces, generalmente la generalidad, si usan el el diccionario online que les voy a compartir, a veces dice directamente, ¿sí? Directamente dice went, fue. La generalidad de las veces dice pasado del verbo go. Ujú. Entonces va a decir, el que sabe go ya, perfecto. Y si no, tiene que ir a go nuevamente y ahí, ¿sí? Entonces así van a hacerlo. Con el diccionario online, ujú, perfecto. Google tanto directamente no lo recomiendo, no es que no lo recomiendo, no tanto no lo recomiendo, así que por eso digo este Bien. y me parece que el profe de inglés uno ya le había recomendado uno. Gastón, ¿puede ser? Sí, Word Reference y el otro, ahora no me acuerdo, pero sí nos había recomendado otro que era parecido a Word Reference, pero que el más usamos fue el Word Reference. Bueno, perfecto, entonces de 10 porque ya lo conoce. Sí, de mi punto de vista también, yo lo recomiendo totalmente este. Para que ustedes no vayan de un punto al otro directamente, saben que tienen eso y ya se siguen manejando con eso. Perfecto. Entonces estamos desarrollando el tiempo pasado simple. Acabo de terminar de explicar la forma afirmativa, que existen dos tipos de verbos regulares e irregulares. Regulares solamente te lo van a diferenciar porque va a ser la con la terminación ed. Y los irregulares son los que cambian totalmente la palabra. Entonces, go, por ejemplo, es went. Ujú. Entonces, eso afirmativo. Ahora yo voy a decir interrogativo y negativo. ¿Qué va a pasar? Voy a utilizar, en el inglés uno dieron el presente simple. Este es el pasado simple, ¿sí? En el presente simple utilizamos dos auxiliares. ¿Te acordás, Gastón? ¿Cuáles eran esos auxiliares en el presente simple? En inglés uno estoy preguntando, no ahora. Inglés uno a ver si lo recordamos. Si no recuerdo mal, eh, sería el DAS y Sí, DASen. O sea, DAS y DO. do, perfecto, ¿no? Nada de mal, perfecto. Do y das. Perfecto. Eso era en el presente. Ahora en el pasado, ahí había dos. Ahora acá hay uno solo, gracias a Dios, para ustedes, que es para todas las personas. Y es did, auxiliar did. Te voy poniendo acá para que, entonces, auxiliar No, did, que va a ir para el interrogativo y negativo, se va a utilizar auxiliar did. Did. El auxiliar did va a ser auxiliar did nada más para todas las personas, tanto para el interrogativo como para el negativo. Ahora voy a poner la hora, voy a empezar por el negativo. En el negativo simplemente voy a poner didn't o did not. También puede haber muchos textos, generalmente en los textos y en los manuales eh, técnicos y la mayoría de la parte escrita evita la abreviación. Entonces generalmente dice did not, do not, ¿sí? Pero pongamos ambas para que ustedes cuando lo visualicen sepan identificar que es el auxiliar del pasado simple, ¿sí? Simple. Entonces voy a poner la misma oración que puse antes con Gastón, pero en negativo. Ahí se me fue. Ay, ahí estamos. Vamos a poner negativo. 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 Y voy a empezar con Gastón nuevamente. Gastón didn't. Voy a poner did not también. Vamos a poner las dos. O didn't.
Didn't, y fíjense, lo voy a leer para que ustedes también vayan prestando atención. Antes en el afirmativo decía Gastón went to Buenos Aires. Ahora digo Gastón didn't o did not. Y miren lo que voy a poner acá. Ahora les leo para el público. Eh, Gastón, antes había puesto en el afirmativo, Gastón went to Buenos Aires last year. ¿Ok? Ahora puse Gastón didn't o did not go to Buenos Aires last year. Y rápido me dicen algunos alumnos, profe, no lo puse en pasado. A ver, les doy esa pregunta. A ver, Gastón. El pobre lo tengo a Gastón porque es el único que lo tengo acá en la clase. No hay problema. ¿Por qué será, Eh, Gastón, que yo puse didn't y después puse go? lo estábamos negando. Estamos negando, primero. Tengo que utilizar el auxiliar. Pero como yo ya utilicé el auxiliar, ya le estoy dando a ustedes la pista, la ayuda de que esa oración está en pasado, yo no lo puedo volver a o darle otra indicación. No puede ser didn't went, no existe. Es didn't go. Ujú. Entonces, cuando, esto claro, a la cámara, el didn't, cuando tengo en la oración el didn't o tengo el did, el verbo principal, porque esto recordemos que el did y el didn't es auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo. ¿Estamos? Entonces, si era went, va a pasar a go. Si tenía ed, sin ed. Entonces, el verbo cuando yo uso el auxiliar did o didn't va en infinitivo. ¿Sí? Pero la oración ahí, ¿cómo haríamos la traducción correspondiente, Gastón? ¿Qué vas a poner ahí vos? Antes dijimos que era Gastón fue. Y ahora digo Gastón. Mm. Gastón no fue a Buenos Aires el año pasado. Claro, no fue. Porque ya el didn't me da la de que el go No. se convierte en pasado. Entonces no fue. Nada más. Perfecto. Entonces eso, negativo. Ahora, interrogativo. ¿Sí? El interrogativo. O sea, ¿cómo van a ver ustedes las preguntas? Porque hay parte en el texto de la mesa. A veces yo hago la pregunta en pasado en el examen y ustedes tienen que responderlo en español. Entonces ustedes van a ver la pregunta y van a decir, ah, esta pregunta me la está haciendo en pasado. Entonces eso para que ustedes vayan asimilando, se acostumbraban mucho al do y el da, entonces como el did indica ya pasado. Así que bueno, voy a ir poniendo interrogativo. Interrogativo. ¿Cuántas son generalmente las otras materias, Gastón? ¿Son varios o no? No, yo el viernes tuvimos técnicas digitales 2 y éramos 3. Ah, entonces son pocos en general. Claro, porque yo digo que raro, porque generalmente los tengo a los mismos, pero son cuatro, cinco, seis, pero En así. el curso me salta que, bueno, en general 11 participantes. Ah, claro, por En eso. total, en inglés hay 11 alumnos. Sí, 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 yo ahí sí. Bueno, 11 con T. Sí, sí, Deberíamos sí. 10 alumnos y Sí, la profe. sí. Sí, sí, eso yo la lista lo vi. Pero bueno, generalmente a veces tengo 15 y ya les di. O sea, ya sé que la generalidad es que vengan entre 4 6 como máximo podría ser un 8. Pero acá me extrañó porque sí vi que tenía 10, entonces digo, bueno, generalmente un número sería 4 o 5. Pero ahora, bueno, en la clase pasada estuvieron dos. Así que bueno, pero Javier había dicho que no todas las clases iba a poder estar. Sí, Pero esto te hace igual muy pasó lo bien. mismo el jueves y viernes, dijo lo mismo Javi. Se conectó a las clases la semana pasada y dijo lo mismo que acá, que había veces que no se iba a poder conectar.
Sí, sí, además yo prefiero generalmente eso porque entonces yo ya sé y por eso también a veces decirle ya está en la clase, ya está en la clase online, ya la tienen, así que para ir avisando y porque ves que todas las clases tema nuevo, tema nuevo y temas que son muy importantes. Entonces por eso, para ir comunicando, entonces yo a través del WhatsApp también le voy comunicando, entonces no tiene novio del campus, le digo, ya tiene la clase en el campus, ya tiene esto, dimos tal tiempo, Sí, con entonces Luis habíamos hecho eso, que a él le había creado el grupo de WhatsApp y subió el link del grupo acá al campus, lo subió y nos fuimos agregando ahí sobre el link del que había subido Luis del grupo de inglés y él iba mandando todas las novedades de las clases, digamos. sí, es lo mejor. Yo he trabajado todo este último tiempo de que empezamos con las clases online, siempre con los WhatsApp y va perfecto. Así que bueno, entonces yo te voy a agradecer, siempre tengo un secretario, le digo a todos, que me ayuda con esto, entonces, porque ustedes están más en contacto con las otras materias de paso, son compañeros en otras materias, entonces decir, ah, tengo un grupo, hice un grupo de inglés, entonces le vamos a poner así, inglés técnico Mm, 2 inglés, vamos a ponerle, vamos a ponerle como un nombre especial o que es de ahora, vamos a ponerle marzo, marzo 2026, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen su grupo y ahí vamos compartiendo toda la información. Así que perfecto. Bueno, cuando termino de hacer acá el tiempo, dejo mi número ahí y también le pido a todos los que vean el video que vayan dejando o bien por mensaje, ¿sí? Me dejen me dejen sus números de teléfono, entonces, Gastón, déjame también a mí la posibilidad, armalo, pero déjame a mí para que también pueda hacer mi trato, entonces voy agregando a los que me mandan mensajes, ¿sí? sí, sí, Casi hicimos en el anterior, pero es también para que ustedes se conecten y entonces, porque lo iba a armar yo, pero digo, generalmente les doy la participación en eso a ustedes, entonces realmente vamos siendo un equipo. ¿Estamos? Así que bueno, perfecto. Interrogative. Fíjense el orden que voy a poner acá. Siempre va a ser auxiliary, auxiliary, auxiliar. Voy a poner acá auxiliar, porque si digo en inglés después se me van a perder a alguien. Auxiliar más sujeto más verbo. Ese es el orden del interrogativo. Estoy mirando para ver si vamos. Fíjate, Gastón, auxiliar más sujeto más verbo. Hay un solo auxiliar. ¿Cuál va a ser el auxiliar? En este tiempo que estamos dando. el auxiliar sería el did. El did. Acordate que el auxiliar es did. Allá lo puse arriba, did, auxiliar, ¿sí? El auxiliar lo vamos a utilizar, nuevamente repito, para el negativo y el interrogativo nada más. En el afirmativo, no. Hay casos que después lo voy a decir porque después viene. Sí, en casos especiales se puede usar el did en el afirmativo. Casos muy, muy especiales. Entonces, auxiliar, sujeto. ¿Cuál va a ser el sujeto ahí? Sujeto es la persona La, que realiza la acción, ¿no? la persona que la... ¿Qué persona tenemos ahí en el ejemplo? ¿Quién va a ser el sujeto eh, ahí? Gastón. Gastón. Entonces voy a ir escribiendo. Did, te hiciste sumamente famoso, ¿viste, Gastón? Did Gastón. ¿Cómo va a ir Gastón el verbo después? Si está el did, ¿lo voy a poner went o go? Go. Genial, ¿ves? ¿Ves que Pues así al did al se ir hace diciendo? auxiliar. Muy bien, ¿ves? Ya te va quedando también a vos, perfecto. Did Gastón go to Buenos Aires last year? Pero em, tengo que ir prestando atención a
al orden este para ver para las preguntas, porque esas preguntas generalmente las hago yo o vienen también en el manual le dice, ¿qué hizo cuando pasó tal cosa? Ujú. Entonces, esto, Es, entonces lo va a ir viendo ahí. Ahí tenemos. Did Gaston go to Buenos Aires last year? ¿Qué va a preguntar ahí entonces Gastón? ¿Qué va a decir? ¿Cómo vas a hacer la traducción ahí? eh, y Gastón fue a Buenos Aires el año pasado. Claro, eso. Nosotros no tenemos en sí en español una regla fija, nosotros podemos decir, Gastón fue a Buenos Aires el año pasado. ¿O fue de Gastón a Buenos Aires el año pasado? Gastón fue a Buenos Aires el año pasado. Distinta forma mientras le demos la entonación, ¿sí? Pero en inglés tengo que sí o sí empezar con el... ¿Qué era el did? Dijimos. ¿Cómo es la palabra técnica de eso? ¿Qué es el did de este tiempo? Es el... Fíjate ahí yo El cuando pa- puse auxiliar, sí, es el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Yo por ahí pregunto, ¿cuál es el auxiliar del... Esto claro acá para todo el grupo. Yo digo, cuando hacemos generalmente la parte de la promoción, que es el teórico, ahora va a ser también siempre aclarando, porque siempre van a tener que tener el teórico, porque con el tema de la inteligencia artificial y todo, generalmente no sabemos quién hace el examen, si la inteligencia o el alumno. Mm, Entonces, ante la duda esa, para evitar problemas, siempre va a estar el examen para el final y para la promoción, ¿sí? El oral. Los desempeños lo hacemos escrito. Ujú. Entonces, yo digo, ¿cuál es? ¿Me puede decir cuál es el auxiliar del tiempo pasado simple? O a veces le hago trampa y le digo, en el presente simple había dos auxiliares, el do y el das. En el pasado también hay dos. Sí, me dicen rápido, sí, sí, hay dos. Ah, sí, ¿cuáles son? Me dicen was y were. No. Was y were, como dimos la clase pasada, es el pasado del verbo to be. ¿Sí? Pero el auxiliar del tiempo pasado simple es uno solo. ¿Y cuál es, Gastón? el di- El de eso. Así que porque por ahí les hago esas así preguntas para que piensen, nada más, no por ser, para que piensen. Auxiliar de, porque como yo voy diciendo acá, utilizamos el auxiliar. En el interrogativo y negativo utilizamos un auxiliar que en el pasado simple es solamente uno para todas las personas, que es el did. No tiene significado. Solamente para que no estén buscando did qué significa. No. Solamente le da la pauta de que esa oración negativa o esa pregunta está en pasado, ¿sí? Nada más. ¿Y cuando? ¿Qué pasa? Otra preguntita ahora, Gastón. Cuando yo uso el did, el auxiliar did, ya sea, vuelvo a repetir, en interrogativo y negativo, ¿qué pasa con el verbo? ¿Cómo lo voy a poner? ¿En pasado, went, o voy a poner go? ¿Voy a ponerlo con ed o voy a ponerlo sin ed? O sea, ¿cómo lo van a ver ustedes en el texto? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo lo van a ver cuando esté el did? em, digamos en presente, como sería el Claro, verbo. en infinitivo. O sea, eh, eso es la de las columnas, ¿sí? Ustedes no van a andar con la columna cuando estén haciendo, leyendo un programa o cuando estén con un manual, eh, no van a andar con las columnas, ¿sí? Entonces directamente va a decir did, pero sabe go o work y bebé did, trabajó, funcionó. En las máquinas el sistema no funcionó. eh, el sistema, el sistema, eh, ¿qué otro verbo le podemos poner así fácil? Eh, ¿Qué es lo que estaban viendo que me dijiste? Me dijo Javier Ortega. Arduino no todo. Ahora estamos viendo Arduino, sí. Ah, sí, ya empezaron. Bueno, entonces ya, perfecto. La próxima clase, subo Arduino, ujú, subo un texto de Arduino. Vamos a ir viendo todo lo que vimos hasta ahora en Arduino. Entonces después ¿Qué ustedes ya... pasa? ¿Cómo?
No, justo entró. ¿Entró alguien? Entró justo. Entró alguien en la pieza. No, no, a mi pieza. Ah, está bien, pero si digo, no veo ni un alumno nuevo. Entonces, ahí vamos a practicar lo del gerundio, el tema del pasado y el tema del was igual, porque va a haber, existe ahí el was igual y van a decir, ah, mira cómo está acá esto, ah. Entonces ahí vamos a focalizarnos. Entonces, doble, ustedes ya van a tener conocimiento de Arduino y por otra parte, aprovecharlo con esto de inglés, ¿sí? Así que justo la conexión. Entonces, yo la clase que viene ya tengo que dar otro tema nuevamente, pero la primera partecita voy a- ya poniendo Arduino y voy diciendo esto, el ejemplo está en esto, entonces ya lo vamos viendo. Y lo demás lo practicamos cuando estemos cerrando la clase, ¿sí? Entonces ahí Dale. van a tener doble para todos y es muy útil esto porque es lo que están dando ustedes que dieron hasta ahora esta parte. Entonces yo ya lo relaciono. Yo ya, ya tengo varios temas de Arduino, pero a ver qué es lo que dieron hasta el momento. ¿De Arduino? Sí, de Arduino. No, empezamos el viernes. El Ah, viernes ya el perfecto. profe nos da. Justo. Ahora está con lo que es circuito y protoboard. Ah, muy bien. Ujú. Ya el viernes entra con Arduino. Perfecto. Arduino entonces para la próxima clase más. Yo ya voy a ir colgándolo. Entonces ustedes ya lo van teniendo. En todo caso, eh, ya más o menos si el profesor le va a dar una introducción, le va a hablar de eso, ustedes ya van a saber. Ujú. Bien. Así que perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Qué tema hemos dado en la clase de hoy? Gastón, pobre Gastón, es un ping-pong de pregunta y respuesta. ¿Qué tema hemos visto en la clase? Gastón, ¿cómo se llama este tiempo que dimos? Un nuevo tiempo verbal, atención a todos, ¿eh? Y lo dice Gastón. ¿Cómo se Ese es llama el tiempo? pasado continuo. No, no, pasado simple es este. Pasado Sí. simple, perdón. El pasado continuo eh, también, sí, vamos a ver mínimamente ahí, pero lo primero tenemos que saber este, pasado simple. Ujú. En el pasado simple, ¿cuántos tipos de verbo había en el afirmativo, Gastón? Dos. Dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Eh, tú y dos. No, no, eso eran los auxiliares, pero del presente simple. Eso aparte. Si eso, ahora no. Eso ya lo dimos en inglés uno. Siempre va a seguir ocupándose, no es que se olviden, no. Pero yo decía, hay dos tipos de verbos. Con esto pasaba esto y con el otro cambiaba. ¿Cómo se llamaban esos dos tipos de verbos? Ah, sí, regular y irregular. Es eso. Si era regular, ¿cómo te vas a dar cuenta vos que es regular? ¿Qué terminación va a tener el verbo? Terminado con ed. Perfecto. Y ahí hago después una aclaración al final que me digas eso. Eso es el regular. ¿Y el irregular qué va a pasar? Cambiaba por completo la palabra. Perfecto. Y no van a andar con la tablita, pero les aclaro por la, la segunda, o sea que es el pasado, y que buscando en el diccionario online de Word Reference dice exactamente qué, y ustedes se van a dar cuenta cuando lo verifiquen, ¿sí? Interrogativo negativo ahora. ¿Qué va a pasar en interrogativo negativo? Tengo que utilizar un auxiliar. No puedo negar de otra forma. Necesito un auxiliar. ¿Cuál va a ser ese auxiliar, Gastón? Didn't. Did o didn't. Así, did. Ujú, did. Yo pongo un verdadero o falso. Digo, en el pasado simple, el tiempo pasado simple usa dos auxiliares para el interrogativo y negativo. ¿Verdadero o falso? Dos auxiliares. Falso. Falso. Falso de toda falsedad, de todo. Falso, falso. Entonces, y entonces va a tener que justificarlo, porque cuando le pongo eso, todos me ponen, ¿por qué es falso? Porque sí, me pusieron varios en el anterior grupo. Sí, es falso porque sí. Claro, sí, sí, es falso. Porque sí. No, es Porque falso solamente hay uno.
porque exactamente hay solamente uno y lo tienen que explicar. ¿Cuál es? Did. El El did. was y were es el pasado del verbo to be. También se lo usa como auxiliares. El was y el were, el afirmativo interrogativo, nunca, atención a esto tampoco, nunca va a ir el did con el was y were junto. No. Yes. Eso por un lado, que fue por eso lo di en una parte en la clase pasada. Y ahora esto, para que ustedes dividan las aguas, ¿sí? Aclaro ahora lo del ed. Atención a esto, así como aclara en el presente, en el gerundio, que dije que no toda terminación ing se traduce siempre ando endo, no, siempre no se traduce ando endo. Se tiene que tener en cuenta las funciones según el texto que están analizando, ¿sí? Acá también, cada vez que ustedes vean un ed, no siempre va a ser pasado. Y todos los alumnos así rápido dicen, pero ¿cómo, profesor? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros cuándo es pasado o cuándo no? El ed puede estar accionando, así como el gerundio, puede ser también un adjetivo. Si es un adjetivo, siempre le pregunto, si es un adjetivo, por eso estudiaron la frase sustantiva en inglés uno, va a estar modificando, ¿sí? O sea, va a estar previo, acá está el ed y acá va a estar el sustantivo. Este va a ser el ed esto, ¿sí? Entonces va a ser como adjetivo. Si está así, en ese caso no va a ser un verbo, va a ser un adjetivo. Puede ser también, si es un verbo regular, también puede ser pasado participio, ¿sí? O sea, que está dándome idea de otro tiempo verbal, porque acá es la segunda, no la tercera columna. Entonces, a tener esto, porque después el tema que sigue, cuando sea la voz pasiva, ahí todo empiezan a chocar, a dar, pero ¿cómo? Y yo ahora cuando me vea, porque yo siempre pensé que el ed era solamente pasado. No, acá, eso vieron cuando dice mito o realidad, acá está el tema. No siempre todo ed que ustedes vean en el texto va a ser pasado simple. Depende, ¿sí? La estructura que esté. Si es solamente sujeto y una palabra con ed, ajá, sí. Si está previamente ese ed tiene un verbo to be is used, por ejemplo, eso ya no es pasado simple, eso es voz pasiva. Te voy a decir, ¿qué es esto? Voz pasiva, ¿qué está hablando? Por eso no quiero confundir. Lo único que les quede claro es que no toda terminación ed que ustedes vean va a ser pasado simple. Puede ser o bien un adjetivo o puede estar formando parte de otra estructura que puede ser o bien voz pasiva o puede estar formando parte del presente perfecto, que es otro tiempo verbal que lo vamos a ver en la clase 7. Así que ahí con pinzas esto del ed para que no confundirse. Y que no y que saquen de la cabeza que cada vez que vean el ed es pasado, ¿sí? No siempre. Porque todos después dicen, ¿pero qué nos enseñaron mal? No, no, no. Es una, una de las posibilidades que sea el verbo regular, que sea pasado simple. Pero no siempre que vean ed va a ser pasado simple. A eso voy. Entonces, para sacarnos todas esas dudas, directamente lo mejor el texto. ¿Sí? El texto en acción para que ustedes vean. Ah, acá me doy cuenta que está en pasado de la oración porque dice ayer o porque dice en el año 1999. Perfecto, ya está pasado. Eso también voy a dejar palabritas claves que me van a indicar que esa oración está en pasado. Por ejemplo, yesterday. ¿Qué quería decir, Gastón? Me dijiste antes vos. Ayer. Ayer. Y acá, en el ejemplo que te puse a vos como ejemplo, vale la redundancia, Ujú. dice una palabrita clave, una expresión de tiempo pasado. ¿Cuál será la que dice acá? Eh, A lo último. Ayer. ¿Sí? Eso, last year. Siempre va a estar a lo último, ¿sí? Al final de la oración. Last year. Entonces, ¿qué va a querer decir? El año. El año pasado. Exactamente. Cada vez que damos last year, last week, last month, el año pasado, no se dice past, se dice last. El mes pasado, el año pasado, la semana pasada. Un año pasado, digo,
20-25, no irnos tan abajo. 20-25, pasado pisado. Em, Ago, la palabra ago, ago, se escribe. Eso quiere decir 2 years ago, hace 2 años, ¿eh? O 2 años atrás. Cualquiera de las opciones de traducción perfecta. Pero esto hay que verlo, ¿sí? Todos los temas que hemos dado hasta ahora, vamos con Arduino y vamos a sacarnos todas las dudas, ¿sí? Así que esto ha sido la clase de hoy. Agradezco inmensamente a Gastón que me ha ayudado y que creo que le ha quedado claro, Gastón, con toda la pregunta que te hice. ¿Ha Sí, quedado claro esto, este tiempo? sí, sí, ya quedó claro. Bueno, me alegro. Igual, obviamente, puede ser una duda. La próxima clase, otra vez lo revisamos, así como recién revisamos el tema, y seguimos con otro tema, ¿sí? Así que Dale. bueno, muchísimas gracias otra vez por la atención, por la participación, todo. Así que perfecto. Y a los demás para que sigan, por favor, que traten de mirar y entonces si la próxima pueden participar, bienvenido sea. Así que desde ya, see you, que ahora le dije a Gastón y a Javier en la clase pasada que voy a saludar siempre así en inglés, siempre lo hago. See you next class, digo Gastón, see you next class. See you. Vos simplemente me podés decir see you, así de fácil, ¿ves? See you. Ujú. Así que bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Thank you very much. See you next class. Y seguimos. Síganme por este mismo canal, por Santo Domingo. Y vamos con la clase la próxima semana, clase número 4. Pero esto, la clase de hoy, clase número 3 del pasado simple. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. See you, Gastón. Bye Muchas bye. gracias. Te lo dejo te dejo el número para que tengas bien y lo puedas contactar. Te lo dejo por mensaje, ¿sí? En el campus. ¿Ok? Para Dale. WhatsApp. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Bye bye. Bye bye. Ujú. See you next class. Muchísimas gracias. Esto ha sido la clase número 3, ¿sí? De inglés técnico 2 y hoy hemos dado el tiempo pasado simple. Así que bueno, espero verlos en la clase que viene y que me puedan seguir acompañando y no dejen de ver los videos y cualquier duda, cualquier consulta vía campus. Ahora vamos a también tener un grupo de WhatsApp, así que para que sigamos participando, ¿sí? Así que muchísimas gracias. See you next class. Goodbye. Goodbye.